Por cada transacción hay que identificar obviamente si representa una entrada o salida de efectivo y si es por operación, inversión o financiamiento, ¿ya? Acá está abajo, dice estado de flujo efectivo. Se desea elaborar el flujo efectivo de la empresa Los Perseverantes. Ojo, que se dedica a la comercialización de ventiladores, ¿ya? A partir de los siguientes datos, ¿ya? Entonces, importante el giro del negocio. ¿Ya? Importante es el giro del negocio. Hola. Muy bien, entonces empezamos a ver. ¿Qué dato tenemos al comienzo? Saldo de caja, al inicio. Entonces, ¿eso dónde iría? Acá, en este cuadrito resumen, tenemos saldo inicial. ¿Cuánto es el valor que tenemos ahí? 115.000. 115.000, ya está. ¿Cuál es la fecha ahí? Ya, no hay problema. Salud. Gracias. Creo que ya... ahí va, Y es lo que tú tranquila. Mira, tranquilo. 14, ¿no? Sí. Ya, abajo también. Ya está. Muy bien, entonces empezamos ahí. ¿Ya? Muy bien, ese es el saldo con el que iniciamos caja el 1 de enero del 2014, ¿cierto? Durante todo el periodo han habido operaciones. Muy bien, la segunda, ¿cuál sería? Se compró bonos por 450. Ya, si compramos bonos, Salida. es salida, acá está, la compra de acciones y o bonos es una salida efectiva. Así. Ahora, la pregunta ¿es por inversión, Financiamiento. financiamiento? Ah, no. Es pasivo. Financiamiento. La operación. La operación. Cuando compro bonos, ¿dónde va? Activo corriente. Pasivo. Acuérdense que cuando compro bonos puede ir en valores negociables o inversión en valores. ¿Está claro? Necesario, cualquiera de los dos. Dijimos que valores negociables, si es que los bonos son de alta frecuencia de negociación, e inversión en valores si son de baja frecuencia de negociación. ¿De acuerdo? Pero igual, sigue siendo inversión. ¿De acuerdo? Sigue siendo activo, porque está afectando el activo. Entonces, la compra de acciones, en este caso, ¿de acciones o bonos? Acciones y De bonos. bonos es una Activo corriente. salida o entrada. Salida. 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 Entonces acá sería. Ojo, acá vamos a reflejarlo con el signo negativo que es salida y el signo positivo es entrada. ¿De acuerdo? Entonces salida. ¿Cuánto sale por inversión? 450.000. Ya está. ¿Y por qué hay esa columna? Porque es Activo. inversión. Porque cuando estoy comprando bonos, Operación, inversión y... claro, está afectando a una actividad de inversión. Ah, ya. ¿Ya? Es que no entendía. A ver, el cuadro lo tenemos dividido de esta manera. Primera columna son actividades de operación, segunda columna actividades de financiamiento y tercera columna actividades de inversión. Y el resultado se calcula. ¿Ya? Claro. Después calculamos los totales acá abajo. ¿Ya? Y una vez que tengamos los totales, obviamente, esos totales después van a ir arriba. Yo tampoco entendía. Voy a leerlo bien. Entonces lo que vamos a calcular es al final del año si ha habido un excedente o un faltante de efectivo por operación, por financiamiento o por inversión. ¿Está claro? No, porque interrumpa. Dime. Valores negociables y demás. Compra de bonos Acción. son valores o acciones. ¿No? Si tú compras bonos o acciones son o va a la cuenta de valores negociables, activo corriente, o va a la cuenta de inversión en valores, activo no corriente. Pero en ambos casos es un activo, ¿de acuerdo? En ambos casos termina siendo activo. Ah, inversión en valores no corrientes. Sí, inversión en valores no corriente. ¿Ya? Siguiente, a ver, ¿cuál sería la siguiente operación? Se le prestó. Prestó al accionista 12.000. Se Préstamo al accionista. Ya, perfecto. A ver, si le prestamos, Salida. ojo, miremos nuestra situación o posición como nuestra empresa, ¿cierto? Como empresa, cuando prestamos, para la empresa es entrada o salida. Salida. Salida, entonces ya es signo negativo. ¿De acuerdo? Es signo negativo, ya está. Ahora, el que yo preste dinero a un accionista, Financiamiento.
Es una decisión de qué tipo. Financiamiento porque es con interés. Financiamiento. ¿De qué sería? ¿De financiamiento o de inversión? Financiamiento. Financiamiento. Claro, exactamente. Porque finalmente, no, pero igual, acuérdense que cuando yo presto como empresa, ¿qué estamos creando ahí? Cuentas por cobrar. Y cuentas por cobrar son activos. Y si estoy cobrando un interés, con más razón todavía. ¿Está claro? Ahora, ese es por inversión, porque genera una cuenta por cobrar. Pero ustedes me dirán, pero ¿una cuenta por cobrar no es activo corriente? Sí, una cuenta por cobrar comercial, con clientes. ¿Me entienden? No es una actividad de operación, ¿me dejan entender? Es una inversión necesariamente. ¿Me siguen por qué es una inversión? Porque el giro del negocio, ¿cuál es? Se dedica a la comercialización de ventiladores. ¿Me entienden? La empresa ha sido creada para comprar y vender ventiladores. No ha sido creada para qué? Para prestar dinero a los accionistas. El que yo le preste a los accionistas dinero implicará una decisión, ¿cierto? Pero en este caso, al generar cuentas por cobrar, es una decisión de inversión. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Estamos? Por favor, chicos. Pregunten, no se queden con la duda. Ya saben que Ricky Martin no tiene dudas. Entonces, esta es una salida de efectivo por inversión. Como estamos prestando al accionista, generamos cuentas por cobrar es activo. ¿Y cuánto se montó? 12.000. Es una salida de efectivo por inversión. ¿Ya? Recuerden que la salida lo estamos marcando con signo negativo y las entradas con signo positivo. Ya está. Siguiente. Los accionistas aportaron 125.000, 40 en efectivo y 20 en mercadería y el resto en equipos. Ingreso. Ya. Acá hay que hacer una transacción. ¿Ya? A ver, acá sí hay que hacer una transacción. A ver. ¿Cuál es la letra? La letra D. Ya está. Hay que hacer una transacción aquí. Ya está. Dice aporte Bueno, de socios. Ya está. ¿Qué valor es el aporte de socios? 40 en efectivo, 40%. No, en total, ¿cuánto es? 125.000. Hola, hola. 125.000. 125.000. ¿Pero cómo dice que es? 40 en efectivo. 40% efectivo, 20% mercadería. 20% mercaderías Y el resto en equipos. 40 en equipos. y 40% en líquidos. ¿Ya está? ¿Qué valor tiene? A ver, esta sería 40 porque sería 50.000. Acá sería 25.000. Y acá sería 50.000. ¿A nosotros qué nos interesa? Solo efectivo. Entro con el precio. Nada más. Eso nos interesa. ¿Ya? Ahora, el aporte que viene a ser, ¿entrada o salida? Ahí está, es una entrada. Y si es de accionistas, ¿qué está afectando? Patrimonio, aumenta el patrimonio. Entonces sería entrada de efectivo por Financiamiento. financiamiento. Ahí está. Entrada de efectivo por financiamiento. Más 50.000. ¿Sí? ¿Se entendió, por favor? ¿Sí? ¿Qué hacemos con el segundo, con mercadería y equipo? Para el estado de flujo efectivo no sirve. Pero eso sí va a formar parte del patrimonio. En el balance general sí se va a registrar. ¿Me entiendes? Pero para el estado de flujo efectivo solo interesa el efectivo. Nada más. Lo demás se registra en el balance general, en patrimonio. ¿De acuerdo? Tendrá su contraparte. Pues, aumenta patrimonio, aumenta mercadería. Aumenta patrimonio, aumenta equipos. Aumenta patrimonio, aumenta efectivo. Pero para el flujo efectivo solo nos interesa los 50.000. Nada más. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya. Siguiente operación. ¿Cuál es? Salida de efectivo. ¿Cuál es la transacción? A ver, ¿directa? Adquirir un local. Se adquirió un Se adquirió local. un local en 480.000 soles. Ya, a ver, esta es otra transacción que necesitamos hacer acá. A ver, presten atención, por favor. ¿Ya? Entonces acá lo vamos a hacer de esta manera, miren. Aporte de socios es una
Dijimos entrada o salida. Entrada. Entrada, positivo, por financiamiento. Ya está. Y solo registro los 50.000. ¿De acuerdo? La letra E. A ver, ¿cuál es la letra E? Se adquirió un local en Ya. 460. Se adquirió un local, compra de un local. Ya está. Ah, ¿Cuánto es el monto? 480. 480. 480. Ya está. ¿Qué más dice? Fue por un Un préstamo. préstamo. Fue por un préstamo. Entonces quiere decir que No, en esa 100%. misma operación la compra del local se hizo con un financiamiento. Entonces recibimos el desembolso de un préstamo. bolsa. Ujú. Desembolso de un préstamo. Ya está. Entrada. ¿Cuánto es? El 100%. Ahí está. ¿Y qué más dice? Se ha pagado 8 letras de 36 letras. Pago del préstamo, ¿cuánto? 8 letras de 36 letras. 8 de las 36 Ya, letras. 8 por 11.500. 11.500. ¿Sería cuánto? Lo que ha pagado hasta ahora. ¿Cuánto sería? 92.000. Ya está. Ahora hagamos la operación acá. ¿La diferencia? No, solamente No, solo pagas esa diferencia. Solo pagas eso. La diferencia queda pendiente de pago. A ver, ¿la compra local qué es? ¿Una compra es entrada o salida? Salida. Un local es un activo. ¿Por qué tipo sería? La No compra de corriente. un local es salida. La compra es salida. El local es activo. Sí. Salida de efectivo por operación. Inversión. 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 Ya está. El desembolso de un préstamo es entrada. Hay activo. Más por préstamo es pasivo por financiación. Financiamiento. Y el pago del préstamo, salida Financiamiento también. por financiamiento. ¿Ya está? Entonces, eso hay que registrarlo en esta operación. Entonces, a ver, sería 1, salida de efectivo, 480.000 por la compra del local. Entra 480.000 por el desembolso de un préstamo, financiamiento. Y sale 92.000 soles por financiamiento. ¿Está claro? Ahí están las tres valores. ¿Ves? Ya, ahí está. ¿Alguna pregunta? F. ¿Qué dice la letra F? Se pagó interés de un préstamo por 13.000 soles. Ya, esa es directa, no necesita ni una operación así. Si pagamos intereses, pago, salida. Y son intereses de un préstamo, ¿cierto? Entonces sería Financiamiento. financiamiento. Salida de efectivo por financiamiento. ¿Cuánto? 13.000. Ya está. La G. ¿Estamos, chicos? Levanten la mano si ya se han perdido para encontrarlos al toque. ¿Ah? Examen inicial de la cuenta. Por cobrar. Entrada. A ver, ¿cómo hacemos la letra G? ¿Qué nos dice? El saldo inicial de las cuentas por cobrar comerciales fue 150.000. El total del mes fue 900.000. El saldo final. Ya está. A ver, cuentas por cobrar, ¿no? Sí. A ver, señores, cuentas por cobrar comerciales. Las cuentas por cobrar, ¿qué dijimos? Son cobranzas, ¿cierto? ¿Son cobranzas que dijimos? Entrada. Entrada, cobranza, entrada, por 150.000. operación. Ya está. Pero hay que hacer la transacción acá. Hay un saldo inicial más ventas del año menos saldo final. Eso hay que registrar, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuánto es el saldo que teníamos al inicio? 150.000. 150.000 más las ventas,
900.000. ¿Y el saldo final qué dice? Fue inferior al saldo inicial en un 40%. Fue inferior al saldo inicial en un 40%. 40%. Quiere decir que si este dato es el 100%, entonces quiere decir que ¿será cuánto? 60% de cuánto? De 150.000. ¿Cierto o no? Porque me está diciendo, el saldo final fue inferior en 40% al saldo inicial. ¿Está claro? Pues si el saldo inicial es 100%, 150.000, inferior en 40%, le resto, pues 100 de los 40% sería 60. Del valor del saldo inicial, de 150.000. ¿Cuánto me da este monto? 90.000. Y ahora sí, entonces sumamos y restamos y tendríamos cobrado o cobranzas. ¿Cuánto sería? 150 más 900.000 menos 90.000. 960.000. Y este es el dato que hay que registrar. ¿Está claro? Acá está la fórmula, pues saldo inicial más ventas menos saldo final. Ya está. Ese es el valor que hay que registrar. Entonces, ¿qué dijimos? Eso es una entrada de efectivo por operación. Ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Se pagó dividendos, ya, es directo. Si pagamos dividendos, pago es salida, dividendos es patrimonio, salida por Financiamiento. patrimonio es Financiamiento. Acuérdense que pasivo y patrimonio es financiamiento, activo es inversión, ¿ya? Entonces si pago, salida, ¿no es cierto? ¿Sí? Estoy pagando dividendos, dividendos del patrimonio. El patrimonio es financiamiento. Menos. Y aquí dice 40% en efectivo y el resto efectivo. Ah, entonces eso no me han dicho. Sí, está 40% de efectivo. Entonces, pago dividendos. ¿Sí? ¿Cuánto es? 40 en efectivo y el resto de mercadería. 50.000. Lo dividí. Ya, pero ¿cuánto es el pago? 50.000. 50. Ya está. 40% sería 20.000 y acá sería 30. 30.000. Ya está. Solo nos interesa Efectivo. el efectivo. Y un pago que dijimos que era La salida. salida por financiamiento, ¿cierto? Porque esta le pusieron una corriente. Exacto. Pero es patrimonio, acuérdate que dividendos es patrimonio. Si afecta el patrimonio, ahí está, es financiamiento, ¿no? Entonces sería salida de efectivo por financiamiento, pero ¿cuánto? Solo el efectivo, 20.000. No todo. ¿Ya? No todo. ¿Ya? Registramos nuevamente saldo inicial Impuesto a la renta. más el impuesto a la renta del periodo menos el saldo final. Disculpe, pero el impuesto a la renta anteriormente no lo ubicábamos en el pasivo no corriente. ¿Ah? No, corriente. El impuesto a la renta es pasivo Sí, corriente. Claro, se paga. Claro. Acuérdate que tú pagas Es a a corto cuenta el plazo. impuesto a la renta todos los meses. Corto plazo. Y al final del año tú regularizas el saldo. Si hay una diferencia a favor, no pagas. Pero, exacto, pero si tienes pendiente, te desembolsas la diferencia. ¿Ya? El impuesto a la renta es pago a cuenta mensual, acuérdate. Ya, a ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es el saldo inicial?
Teníamos al inicio por pagar ¿cuánto? 14.000. 14.000. Durante el año se debe pagar ¿cuánto? 54.000. Pero dejo pendiente para el siguiente periodo 22.000. 22.000. Por lo tanto, pagado sería ¿cuánto? Hay que hacer la operación. 14.000 más 54.000 menos 22.000. Dice, el saldo final del impuesto a la renta por pagar fue de 22.000. Ya está. Pero hay que hacer la operación, pues, ¿no? Saldo inicial más el impuesto a la renta del periodo menos lo que dejas pendiente para el siguiente año, ¿cuánto pagas realmente? 46.000. Entonces solo este monto se requiere. ¿Ya? Y eso es una salida de efectivo por Operación. Saldo inicial de sueldo por pagar fue de 75.000. ¿Cuál? Saldo inicial de sueldo por pagar fue el de 75.000. Ya, entonces nuevamente, sueldos por pagar. Ayer estaban H altos, ayer Dios me lo y pegaba. J, Pasivo corriente. sueldos por pagar. Nuevamente, pasivo corriente. Eso es, por pagar, pago, salida. Y sueldos por pagar es pasivo Corriente. corriente, por operación. Ya está. Eso es una salida de efectivo por operación. Saldo inicial, nuevamente. Más sueldos del año. Menos saldo final. ¿Cuánto es, chicos? A ver. Saldo del año fue 220.000. ¿Cuánto? 220.000. Saldo inicial. Sí. 75.000. Saldo inicial 75. Más sueldo del año 220.000. 220.000. Menos lo que dejo pendiente para el siguiente periodo. 90. 90.000. 90.000. Muy bien. ¿Qué sería? Pagado sería ¿cuánto? 205.000. 5.000. Entonces salida de efectivo por operación 205.000. Ya está. Ya, ¿se pagaron? Letras pendientes de proveedores. ¿Así dice? Ya, entonces es directa, no hay que hacer ninguna operación ahí. Entonces, si pago, salida. Y si son proveedores, cuentas por pagar. Operación. Salida por operación. ¿Cuánto? 11.000. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ah, tiene que ser o Biondi o 4 gallos. Ya. A ver. Ahí también es directo, porque se supone que, a ver, una donación es capital adicional, patrimonio. Ya está. Si es patrimonio es financiamiento, ya está. Si recibimos es una entrada de efectivo, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa vamos a registrar? Solo el efectivo, los ventiladores no. ¿Me entiendes? Entonces es una entrada de efectivo por 10.000. por financiamiento de 10.000. Porque capital adicional es Patrimonio. patrimonio. Y si es pasivo patrimonio es financiamiento. ¿Ya? Y solo registramos el efectivo, porque los bienes no se registran acá. Muy bien, siguiente operación, ¿cuál es? La M. Se venció producto de una donación del ejercicio 2022. Se compró mercadería. Ya. Ya, entonces ahí sí está que es una operación acá. ¿Cuál es? La letra M. Ya está. M. Ahí sería cuentas por pagar, pero Sí, se compró mercadería. Sí. Sí, cuentas por pagar Sí. comerciales. ya, cuentas por pagar comerciales. Cuando compramos mercaderías, cuentas por pagar comerciales. Nuevamente, por pagar, salida. Sí. Y por pagar comerciales es Pasivo. operación. Ajá. Pasivo corriente. ¿Ya? Pasivo corriente, operación. Y ahora acá hay que ver, ¿no? Nuevamente, saldo inicial.
más compras del año menos saldo final. A ver, ¿cuánto es el saldo inicial? 130 más las compras 580.000. ¿Y qué dice el saldo final? Pero ¿cómo es? 40% más. Este es el 100% y el saldo dice es 40% más que el saldo inicial. Entonces sería 140% del saldo inicial, 130.000. Similar acá abajo, ¿no? Solo que acá restaba y acá le vamos a sumar. Claro. ¿Cuánto sale este valor aquí? 182.000. Ya está. Lo sumamos y tenemos pagado. ¿Cuánto sería? $528. Ya está. Y eso es salida de efectivo por operación. La N. Ya, eso es directo también. Se cobró letras pendientes. Cobrar, entrada. Cobranza es entrada. Cuentas por cobrar comerciales. Letras pendientes, Cuentas por cobrar comerciales. cuentas por cobrar comercial. Muy bien. Operación. Entrada de efectivo por operación. ¿Cuánto? 22.000. La O. Se adquirieron acciones. Ya está. La O es acciones de Milpo. Ya está. Acciones de Milpo. ¿Qué valor tiene esa acción de Milpo? 35.000, ¿no? 75.000. 75.000. Ya, pero ojo. Si estoy comprando acciones, una compra es salida. Inversión. Y como son acciones, es Inversión. inversión. Salida por inversión. Pero, ¿cómo se compra? Dice 60. 60 contado Y el resto al crédito. y 40% crédito. 60% de 75.000, 45.000. Y acá sería 30. Solo interesa contado, nada más. Entonces, eso es una salida de efectivo por inversión. Ya está. La P. La P, chicos, Se emitió bonos. ya está. La emisión que dijimos que era, Pasivo. Pasivo no corriente. la emisión es una entrada, ahí está. Ah. Pero si son bonos es pasivo, si son acciones es patrimonio. ¿Ya? Financiamiento. Si se emiten bonos es pasivo, no corriente. Si se emiten acciones es patrimonio. Entonces es una entrada de efectivo por financiamiento. ¿Cuánto es? 185.000. En bonos. La Q. ¿Está bien? Pregunten, por favor. ¿Ah? De nuevo la... Repito, desde el Sí. primer día de clase. La P. La P. Está bien, está bien. A ver, la P. ¿La P o la O? Sí, esa última. La P. La O es No. No, no. compra de acciones. No, esa- Una compra es una salida. Ah, ese sí. Yo estoy comprando acciones, es de inversión. Activo no corriente. ¿Ya? Y el valor es solo el contado 45.000. Y en la P dijimos emisión de acciones. La emisión es una entrada de efectivo. Emisión de bonos. Claro, si emito bonos, pasivo no corriente. Si emito acciones, patrimonio. Pasivo no corriente y patrimonio, estamos hablando de financiamiento. Emisión de ¿Está claro? acciones Es una entrada. ¿Ya? Es una entrada de efectivo por financiamiento. ¿Ya? La Q.
Se prestaron. Ya. Si los servicios prestaron, ¿qué sería? A ver. Ya está, para la empresa es financiamiento, ¿cierto? Ya está. Entonces es actividad de financiamiento. ¿Entrada o salida? Entrada. ¿Cuánto? 25.000. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿Eso es pasivo? Y la última es la R. Se adquirió un préstamo, ya. A ver, acá está. La R. Desembolso de un préstamo. Eso es lo que dice, lo que significa adquirió un préstamo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto? 140.000. Ya está. El desembolso de un préstamo, dijimos, es entrada de efectivo. Y como es préstamo, pasivo. Pasivo. Financiamiento. Ya está. ¿Y ahora qué dice? ¿Qué más dice? El año 35%. Ya está. Pago de la deuda, 35% de 140.000. Esto es, ¿qué monto sale? 35% de 140.000. 49.000. Y el pago es salida. Y como es una deuda, financiamiento. Claro. Puede ser el neto, pero como está el espacio abajito, el primero fue una entrada más 140.000 y abajo es salida menos 49.000, nada más. ¿Ven? ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. El desembolso es una entrada de efectivo. El desembolso del préstamo es una entrada. Y el pago es una salida. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? A ver, chicos, después le toman fotos ahí, por favor. A ver. Ya está, a ver. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos la columna, ¿de acuerdo? Vamos acá, sumamos toda la columna de actividades de operación. Desde la B hacia abajo. Lo mismo para la derecha en las otras actividades. Sí, profe. Ya está. ¿Qué nos está diciendo ahora esto? A ver. Nos está diciendo que al final del año nos queda un excedente de ¿cuánto? Al final del año me queda un excedente por actividades de operación de ¿cuánto? 192.000. Al final del año me queda un excedente de ¿cuánto? 716.000 soles por actividades de financiamiento. Y al final del año nos falta, hay un faltante de 987.000 por actividades de inversión. ¿De acuerdo? Ahora, si se dan cuenta, estas actividades de inversión, ¿cómo se están financiando? Estas actividades de inversión se están financiando principalmente con actividades de financiamiento y una mínima parte por actividades de operación. ¿Está claro? A ver, se logra entender entonces que hay un tema de calce la deuda, ¿cierto o no? Parcialmente, ¿no? Más o menos. Porque, por ejemplo, ese local de 480.000 que se compró íntegramente con un préstamo. ¿Ven? Entonces hay un correcto calce la deuda. ¿Por qué compramos 450.000 de bonos o acciones arriba? ¿Por qué creen que las empresas compran acciones o bonos de empresas, de terceras empresas? Porque tienen excedente de efectivo. Acuérdense, cuando tenemos excedente de efectivo,
Guardado en caja no genera rentabilidad, Inversión. pero lo puedo disponer cuando quiera o no. Sí. Pero si quiero rentabilidad, tendré que invertirlo, pues, ¿no? ¿Y en qué puedo invertirlo? En acciones o bonos de terceras empresas. Me da rentabilidad, pero si quiero efectivo, ¿las puedo volver a vender rápidamente o no? Por eso son valores negociables, ¿ves? ¿Está claro? Entonces, cuando tenemos excedente efectivo, hacemos eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, las actividades de inversión se están financiando principalmente con actividades de financiamiento y mínimamente con actividades de operación. Como le dije, debe haber un correcto calce la deuda. ¿Qué significa calce la deuda? Que el periodo del crédito debe ir acompañado con el periodo de la vida útil del activo. Por eso, si tú compras un auto, tributariamente el auto se deprecia en 5 años, pues no es problema que tengas un crédito por 5 años también para pagar el auto. No es problema, ¿me entiendes? Porque va adecuado el periodo de la vida útil del auto con el periodo del crédito. ¿Me entiendes? Si compras un televisor, está bien que lo hagas a 12 cuotas, 24 cuotas, pues. Porque es lo que te puede durar un televisor, hasta más. ¿Me entiendes? Eso es un correcto calce de la deuda. Ropa, está bien, la compras a 4 cuotas, 5 cuotas. No hay problema, porque la ropa no te va a durar una vez, ¿no? Una pues, excepto en la casa de las chicas, que sí, ¿no? Pero los varones no. ¿De acuerdo? X veces. Por lo tanto, puede ser 4 o 5 cuotas. Lo que yo no entiendo es que algunas personas consumen un pollo a la brasa, una parrilla, y lo hacen a 6 cuotas. ¿Hay un correcto calce la deuda ahí? No, pero no, ni rastro de pollo va a haber ya en 6 meses. ¿Me entiendes? No hay. Y en tu ADN. Por lo menos al final del mes, ¿no es cierto? Por lo menos. ¿Ya? Lo que pasa es que hay algunos que tienen esa mala costumbre y no saben realmente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Llevamos estos saldos finales al cuadro resumen. Por actividad de operación, por actividad de financiamiento y por actividad de inversión. Sumamos y vamos a hallar ahora el movimiento del periodo. ¿De acuerdo? Este es el movimiento del periodo. ¿Ya? Aumento, disminución, movimiento de periodo. Ese es el movimiento del periodo. Quiere decir que al término del año nos termina faltando ¿cuánto? 79.000. Es decir, nos falta 79.000 de efectivo. Pero como tenía el inicio 115, el saldo final sería la suma de estos dos valores, ¿o no? Sí. Entonces empiezo el siguiente periodo con 36. ¿Ya? Recuerden que el amarillo es el saldo inicial. Los 79.000 es el producto del movimiento del año. Es decir, al término del año me termina faltando 79.000. Pero como tenía el inicio 115, dejo para el siguiente periodo un saldo de 36.000. Esa es la suma. Claro, la suma de estos dos. 79 negativo más 115.000 te da este valor. ¿Ya? Ahora, nuevamente les dije, por favor, chicos, el que falte efectivo sobre efectivo, pues es que si sobra, hay que tomar una decisión de inversión. Yo voy a comprar la botella ahorita. Ya se sabe. Si sobra efectivo, hay que tomar una decisión de inversión. Y si falta, financiamiento. Ojo, que falte plata no es problema. Si que yo lo tengo, obviamente, programado, ¿no? Si yo sé que el próximo mes de marzo me va a faltar plata, entonces desde ahorita tomo las previsiones para ir financiándola, ¿cierto? Ese es algo. El tema es llegar a fin de marzo, saber que tienes que pagar una cantidad de plata y no tener dinero. Es otra cosa. No te puede, a un financiero no le puede pasar eso, ¿me entiendes? Por eso es que tienes que tomar tus previsiones. Si sabes que te va a faltar a fines de marzo tanto, desde ahorita vas financiando, ese es algo, para cubrir esa brecha. ¿Y cómo lo vas a pagar? Con los excedentes que tienes en los siguientes periodos. ¿De acuerdo? El problema sería que te falte plata todos los meses. Ahí sí. Está fregado.